Mis amigos, regresamos al segundo segmento de La Otra Realidad. Esta noche tumbando la internet a todo fuerte aquí en Radio Isla 1320. Mi madre, bueno, así está esto por acá, mis amigos. Cada vez que se tratan temas distintos y diferentes, o que usted va a lo neurálgico, pues hay que hablar la bobería va al aire. Ahora, el análisis crítico y las situaciones que son de impacto, que pueden cambiar el destino de todos nosotros, esas cosas pues hay que dejarlo a un lado porque es el cambio social. Y todo lo que sea cambiar el paradigma, ¿no? Cambiar la forma de pensamiento, ¿no? Sacarlo de la cajita de zapatos, que usted vea más allá de lo aparente. No, eso es un problema porque va en contra, obviamente, de los preceptos del sistema y va en contra de ese orden establecido que asume y presume que usted debe estar sometido bajo ese contrato social y bajo lo que es el acondicionamiento psicológico y social en que los pueblos viven, es decir, esclavizados por cosas que creemos que nos liberan. Así que es lamentable esa situación, algo que hay que tratar. Antes de llegar a esta cuestión de la isla post-puertorriqueño, ¿no? Después de los puertorriqueños, post-puertorriqueños, Puerto Rico después de los puertorriqueños. Me explico, Puerto Rico después que nosotros ya no estemos en este terruño, ¿no? Ya nacemos más, que ya no nacemos más que los que mueren, sino que mueren más que los que nacen. Aquí por tantos años se trabajó con el control obviamente de natalidad y ahora pues lo que se busca es que nazca más gente por muchas razones. Oiga, y el gobierno, sepa usted que interesa que haya más gente, porque mientras menos gente haya en Puerto Rico, oiga, mientras menos gente hay en Puerto Rico, más bajan las ayudas federales. ¿Lo sabía usted? Eso se toma por los censos. Por eso es que se hace un censo federal. Obviamente, más volumen de personas en un territorio, pues más ayudas federales se le asignan. Menos personas se reducen ayudas federales. Así juega la regla en esto. También es importante, ¿no?, señalar que si usted sigue bajando la población de Puerto Rico y algún día llegase el estado 51, si es que eso llega, o es que si eso existe, no sé, pues la realidad es que mientras menos gente tenga usted en su territorio, menos senadores y representantes va a tener, así que definitivamente debe estar muy preocupado, asumo yo, los que están acá armando la cosa política en Puerto Rico, que creen en la anexión, y los que sean independentistas también tienen que definitivamente preocuparse porque cada vez van a tener menos puertorriqueños en Puerto Rico y más extranjeros en la isla, porque aquí tenemos un real estate de película, oye bien, un real estate para gente de afuera de la isla, gente que viene a comprar aquí de lujo, ¿no? Todo lo que han dejado los bancos le han quitado a los puertorriqueños, todas esas casas que se mencionan, decenas de miles de casas y propiedades, edificios, casas, fincas, etcétera, que se van obviamente a entregar a los bancos y que se están vendiendo un real estate como a precio de pescado bombado. Toda esa costa de Rincón, Isabela, toda esa costa norte de Puerto Rico, el área Condado, por ejemplo, Dorado, bueno, ahí usted tiene obviamente muchísima gente que está llegando, comprando esas propiedades para luego realquilarlas o revenderlas a personas del exterior. Tiene muchos inversionistas del exterior también, norteamericanos, la mayoría de ellos, uno que otro canadiense, que viene también a invertir aquí, a hacer los famosos hoteles boutique. ¿Ha oído ese término? Sé que es un término chic, bien chic, los hoteles boutique, y compran fincas que eran de café, fincas que están en zonas que usted pues imagina que pues no debe haber un hotel, fincas cercanas ahí en la zona del Verde, del Yunque, etcétera. Así que bueno, ojo con todo esto en la isla los puertorriqueños, lo que vendrá después de lo que fuimos aquí. La realidad es que también hay un tema que ha estado rompiendo hoy, que es la cuestión del FBI, ¿no? Investigando a una funcionaria, una alta funcionaria de FEMA, que estuvo aquí trabajando con los contratos en Puerto Rico con la Autoridad de Energía Eléctrica, específicamente con Cobra Energy. Y esto, pues, obviamente tiene un revuelo tremendo, pero no es nada nuevo. El que escucha este programa sabe que ese asunto hemos hablado no una vez, no dos, varias veces. Y me explico para que me entiendan. Nosotros mencionamos aquí cuando vino aquí Whitefish y vino Cobra Energy, todo esto no venía pedido por Autoridad de Energía Eléctrica. Y obviamente me remito al récord de este programa, para que vea si no es así, simple. Escudriña por ahí para abajo, empieza a ver obviamente los primeros programas del 2017, que pudimos hacer, una vez vino la energía eléctrica, y 2018, y lo va a ver ahí, no una, no dos, varias veces. Importante señala que en aquel momento dijimos, mira, aquí hubo gente que vino de los Estados Unidos, inclusive congresistas norteamericanos, ¿sí?, de los Estados Unidos, allá, congresistas que propusieron e impulsaron, por ejemplo, la intervención de Whitefish en Puerto Rico. No fue un senador, ni un alcalde de Puerto Rico, ni un representante de Chipichape. No, fueron congresistas norteamericanos. Empezaron, obviamente, a empujar a esta gente buscando la entrada de capital, y que todo esto era parte de un esquema, precisamente, que incluía consorcios
económicos y políticos, como era Whitefish, que tenía más que dos elementos, dos personas en una compañía recién creada, sin ningún tipo de expertise sobre la materia en particular. Y luego surge Cobra Energy, que ha estado hoy, Cobra Energy ha estado en Afganistán, ha estado en Irak, ha sido un contratista del Departamento de la Defensa, sí, un contratista del Departamento de la Defensa y de FEMA. Es de este pool de industrias, ¿no?, que siguen obviamente los desastres en los Estados Unidos, donde quiera que va FEMA, y que ya tiene una serie de gente y de enlaces dentro de FEMA. La corrupción está en todas partes, y la corrupción nos la enseñó Tío Sam. Mire, mi amigo y mi amiga, para que se ponga para su número, no solamente la investigación que hay en estos momentos contra esta señora Asha Tribble, creo que es Tribble, Asha Tribble, ¿no? La están investigando obviamente, que fue la administradora cuando se movilizó aquí a la isla, adjunta de FEMA para la región 9, que incluye los territorios del Pacífico, y ella está, Puerto Rico está en la región 2. Pues bueno, ya era una persona obviamente con funciones expandidas, ¿no? Y que esto es parte también, ¿no?, de la iniciativa que tuvo aquí en un momento dado FEMA, poniendo personal para que fuera empujando, ¿no?, la contratación de las diferentes compañías que iban a venir a la isla a rescatar la isla. Así que esta situación, luego del huracán María y las influencias indebidas que pueden haber habido en contrataciones con la empresa Cobra Energy, entre otras más, pues es parte de la preocupación que ahora que hay en Puerto Rico. De que puedan haber obviamente personas que cogieron mordidas en Puerto Rico, pues lógicamente, lamentablemente, que no tiene padrino no se bautiza. Ese siempre ha sido el modus operandi. Ahora cómo es. Aquí siempre ha habido un intercambio de pitcher y catcher entre los que vienen de allá y los que están acá, los que les conviene y los que toman su tajada en Puerto Rico, estando dentro del gobierno, o que sirven de facilitadores, de cabilderos del federal, que cada vez que hay un desastre, pues llegan miles de millones aquí. Así que por ahí es donde hay que poner los contratistas a sacar, y todo el que se invente una compañía de última hora, porque se inventa e inscribe en compañías de última hora, tanto en el norte como acá a nivel insular. Así que esta situación, pues, pique y se extiende definitivamente. A esta señora Asha Tribble la van a seguir investigando. Allá, cuando alguien se ve muy apretado, negocia inmediatamente con los fiscales federales y buscan a quién, obviamente, utilizar de chivo expiatorio y a quién caerle o a quién tirarle esto encima. No es la primera funcionaria de FEMA que es investigada. De hecho, el director de FEMA a nivel nacional, hace unos meses atrás, busca a ver si es o no es así. Estaba bajo investigación. Y ha habido un sinnúmero de individuos que están en altas esferas de FEMA que han tenido que renunciar porque han estado correlacionados o enredados con la corrupción dentro del gobierno federal y dentro de esta agencia que entra contra tipo de gente rara allá adentro, ¿ok? Así que, ojo con lo de FEMA, esto va a seguir. De hecho, acá en Puerto Rico, el abogado de esta señora Tribble es Leo Aldrich, que usted sabe muy bien que pues, es famoso porque le gusta también la farándula. Así que por ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar con este país y con todos estos casos, lo que está pasando. Cuando mencioné hace un momento la cuestión de la isla post-Puerto Rico, pues me refiero obviamente desde la diáspora, la migración puertorriqueña, que siempre ha estado, porque los puertorriqueños hemos migrado. Antes los norteamericanos llegaran a Puerto Rico en 1898, migrábamos a República Dominicana. ¿Ah? Y entonces, por ejemplo, llegaban en vez de emigrar para otras partes de Latinoamérica, los conservadores de otras partes de Latinoamérica, donde habían, por ejemplo, estaba Bolívar en revolución, los venezolanos incondicionales con el imperio, ya no era el imperio, pero por lo menos con el Estado español, que ya estaba en decadencia total, pues migraron a Puerto Rico. Vino muchísima gente que era de diferentes, digamos, colonias o excolonias españolas, que eran los más conservadores, eran obviamente los incondicionales con el gobierno español, vinieron acá a Puerto Rico. Obviamente, y ese mismo tipo de personas, una vez llegaron los Estados Unidos aquí a Puerto Rico, pues se convirtieron también en los incondicionales para el nuevo gobierno militar que se impuso en Puerto Rico luego del Tratado de París y nos dieran como botín de guerra. Esto es bien interesante porque ha sido una transmutación a través de los años. Ya llevamos, pues, desde 1898 hasta el 2019 en este proceso. La caída, obviamente, en la natalidad, como mencioné hace un momento, la dependencia de productos y capital externo en Puerto Rico, se bloquea la reinversión de capital local, ¿no? El capital criollo en Puerto Rico no puede volverse, por alguna razón, hay tantas y tantas, digamos nosotros, trabas. Hacienda siempre está en el medio de todo esto, fomento económico también, hay una serie de industrias en Puerto Rico, mejor dicho, de
digamos, de agencias en Puerto Rico, y las regulaciones que ponen, por ejemplo, para que usted pueda seguir reinvirtiendo negocio o dinero en Puerto Rico, le sale demasiado caro a usted, le sacan el vivir, le ponen demasiados problemas y ese capital el gobierno se lo quiere comer. Por ende, muchos de estos empresarios puertorriqueños prefieren invertir en República Dominicana, prefieren invertir en Panamá, prefieren invertir en otros lugares del Caribe donde su dinero va a prosperar, y así ha pasado y sigue pasando con muchos de los empresarios y los hombres de negocio en la isla de Puerto Rico. Así que, lamentablemente, ante el estorbo que se convierte el gobierno de Puerto Rico, en vez de convertirse en un facilitador para nuestra economía, y ante esta sociedad nuestra, como digo yo, de dependencia en la que estamos sumidos, ¿no? Que es resultante, obviamente, donde les mencionaba yo hace un momento este real estate para millonarios en Puerto Rico, donde se le vende todo a esta gente, donde los terrenos se entregan, donde lamentablemente pues los puertorriqueños cada día tenemos menos y menos. Yo recuerdo, y hago esta pequeña anécdota antes de entrar en los temas que voy a tratar duro hoy, que son la guerra entre Estados Unidos y China, y la cuestión de los talibanes, Irán, John Bolton, Mike Pompeo y toda esta gente involucrada en eso. Antes de todo eso, yo recuerdo una anécdota cuando yo era niño. Por ejemplo, mi papá era extranjero, ¿no? Mi familia es de Asturias, por parte de padre, españoles asturianos. Y mi mamá, pues, acá de Ponce. Y yo, pues, nací en Nueva York. Así que yo soy un híbrido de todo esto, pero me crié en Puerto Rico. Mi mamá ponceña y yo, pues, soy ultra ponceño, si usted quiere decirlo así, aunque me haya criado gran parte de mi vida en el área metro. Pero lamentablemente, pues, para otros amigos míos sigo siendo de Ponce, porque Ponce es Ponce. Pues bien, una vez dicho eso, que me sale a mí por la herencia de la familia, yo recuerdo que mi papá, que no era puertorriqueño, nos decía que había un mal hábito de los puertorriqueños en la isla de que él vivía aquí, ¿no? Mi papá, por ejemplo, vino a vivir a Puerto Rico en el año 1959. Imagínense, se vivió y murió aquí en Puerto Rico. Y era un hombre de negocio. Él traía a Puerto Rico goma, la Uniroyal, Michelin, un sinnúmero más de goma. Él es distribuidor grande de esas compañías aquí en Puerto Rico, tenía su negocio en eso. Y él me decía, mira, los puertorriqueños tienen una mala costumbre. Y yo, ¿pero cuál es, papá? Y me decía, desde que yo era niño. Tú encuentras a alguien en el campo que no tiene una finca y no la trabaja. No la usa para nada. Está ahí la finca perdiéndose. Viene un extranjero, le ofrece una cantidad mínima de dinero y este puertorriqueño se la vende. Cuando tú pasas al año por esa finca, la ves productiva, la ves sembrada, la ves arreglada, la ves ya hecha todo un prospecto de negocio productiva. Y cuando miras a ver quiénes son los trabajadores y buscas a ver quién es el peón, encuentras que el peón es el que antes era dueño. El puertorriqueño que antes era dueño de esa finca ahora es el peón del extranjero que la compró y está sacando el usufructo de esa finca, la ganancia. Y eso, lamentablemente, hijo mío, me decía papá, ocurre en prácticamente todas las esferas de la economía de Puerto Rico. Aquí la gente prefiere delegarle a otros que desarrolle las cosas y prefiere trabajar para otro y no trabajar para sí mismo. Por eso muchas de estas personas llegan de otras partes del mundo, de México, de Cuba, de España, donde quiera que sea, buscando, de Argentina, buscando hacer capital. Y obviamente son promotores de trabajo, promotores de inversión. Los puertorriqueños, pues, preferimos ser soldados de fila. Y esa mentalidad hay que cambiarla, ¿no? Hay que poner una mentalidad creativa, hacer otra cultura de trabajo en Puerto Rico, ¿no? Que tengamos una mentalidad empresarial, que lleguemos a ese otro tipo digamos nosotros, de desarrollo social, psicológico y económico. No vamos a volvernos para atrás. Y hay muchos recursos para hacer esto dentro del cooperativismo y dentro de otras ramas de desarrollo económico. Pues bien, lo dejo con ese pensamiento y vamos para otra cosa. Precisamente, óigame, ayer John Walker Lynch. ¿Quién es John Walker Lynch? Ese es el talibán norteamericano, ¿no? Talibán estadounidense, una persona que fue detenida y se entregó para colmos, que se entregó a las fuerzas, por ejemplo, de la Alianza del Norte para allá, para el mes de noviembre del 2001. Recuerde que el 7 de octubre del 2001 Estados Unidos invadió Afganistán. Es decir, hubo el ataque del 9/11. ¿Recuerda usted? El 11 de septiembre atacaron las Torres Gemelas. Y no pasó ni siquiera un mes cuando ya los Estados Unidos, el 7 de octubre del 2001, estaba invadiendo Afganistán. Luego en el 2003 se invadió a Irak. Pero bueno, en el 2001 se metieron a Afganistán y bombardeaban todas las regiones donde hubiesen cuevas, tiraban de estas bombas, por ejemplo, que crean vacío, etcétera, tratando alegadamente de cazar a Osama Bin Laden y Al Qaeda. Esa fue una de las muchas justificaciones de los cuentos que se contaron. En aquel entonces, el mulá Omar era obviamente el hombre fuerte de los talibanes, el mulá Omar, que era tuerto,
Y luego, pues, se dice que hace unos años atrás, hace como 5 o 6 años, falleció. Ya murió alegadamente de enfermedad. El hombre, pues, se liquidó. A los talibanes, pues, tienen otro jefe y tienen varios jefes tribales. Porque, por ejemplo, Afganistán se divide en sinnúmero, hay casi 20 y pico de tribus diferentes y de etnias. Es muy difícil por eso trabajar unos con otros. Inclusive entre ellos hay guerra, entre estos warlords, estos señores de la guerra. ¿Qué pasa? John Walker Lynch, pues, se hizo como a los 16, 17 años, se convirtió en el Islam y siguió estudiando el Islam, se fue introduciendo en este mundo y pues terminó yendo a Afganistán, terminó yendo a las madrasas, terminó pues obviamente hecho un fanático y un yihadista. Ya no era obviamente el mismo tipo de guerra que hubo durante la época de la invasión de Afganistán de la Unión Soviética, cuando estaba Osama Bin Laden, USA, Bin Laden, ¿no? Que era obviamente ex agente de la CIA y entrenado por la CIA para las operaciones en aquel entonces, los años 80, allá en Afganistán. Sino este muchacho pues se une obviamente, ya no al grupo de aquel entonces, sino a los grupos actuales obviamente de yihadistas. En aquel entonces pues era otra la cosa. En estos momentos pues, ¿qué ocurre esto? Este muchacho tomó las armas, entró en combate. Él dice en su juicio, cuando se le juzgó, que él nunca disparó contra tropas norteamericanas, que nunca disparó contra norteamericanos, pero que sí utilizó explosivos, usó armas dentro de Afganistán, en la lucha que tuvo en Afganistán. ¿Contra quién peleó en Afganistán? Pues bueno, tal vez contra otros los grupos tribales de la región, pero se le acusó de terrorista activo, de combatiente en Afganistán. Se entrega, ¿no?, en el mes de noviembre a la Alianza del Norte. Pero algo interesante pasó con este muchacho, y es que precisamente en ese noviembre, el 25 de noviembre de ese mismo año, se metió dentro de una rebelión de presos talibanes que tenían allá en una prisión, los Estados Unidos, allá en Afganistán, donde tenían cientos de talibanes arrestados. Se metió en esta rebelión, y esa rebelión le costó la vida a un agente de la CIA llamado Johnny Spann. Y esta gente de la CIA, de los muchos que la CIA tenía en Afganistán antes de la invasión norteamericana, en la actualidad sigue habiendo espías en todas partes del mundo, se tienen espías de operativos, ¿no?, en el campo. Y este pues murió debido obviamente a que fue asesinado en esta rebelión. Este muchacho, John Walker Lynch, le dieron 20 años de prisión. Cumplió 17 y ayer salió, obviamente, por buena conducta, alegadamente por buena conducta, pues salió a la libre comunidad en los Estados Unidos. ¿Va a seguir siendo vigilado? Sí, va a seguir siendo vigilado. ¿Le van a estar limitando las conversaciones por internet? Sí, van a estar monitoreándolo. Este muchacho aprendió inclusive árabe. Él viajó, cuando salió de Estados Unidos se fue a Yemen, y en el Yemen aprendió árabe, y en menos de un año y pico, 2, se fue entonces a pelear la guerra allá en Afganistán junto a los talibanes. Así que el muchacho pasó una metamorfosis completa, ¿no? Se preparó para todo esto. Traigo este caso porque este muchacho ya está en la libre comunidad, aunque esté observado por el Big Brother, por el gran hermano lo esté observando, Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Este muchacho no ha echado para atrás, sigue apoyando la lucha armada, obviamente sigue apoyando a los yihadistas. Esto no cambió. Durante su estadía en la prisión seguía escribiendo en árabe y seguía escribiendo a favor, ¿no?, de la lucha santa, de yihad, como se ha deformado este concepto por los islamistas. Recuerde usted que hay musulmanes, ¿no? Hay islamistas y hay obviamente yihadistas. Este era yihadista. Pero dentro del Islam, los islamistas son los políticos, ¿no?, los que abogan causas políticas dentro, ¿no?, de la fe musulmana. El musulmán por sí no es un islamista ni es un yihadista, y la mayoría de los musulmanes no pertenecen ni a una cosa ni a la otra. Así que hago esa aclaración para que no creamos que todo lo negro es morcilla, que estemos claros con esto. Importante aquí señalar que aquí surge la figura también de Pucho Padilla, el llamado talibán boricua. El talibán boricua, una de esas historias olvidadas. Yo cada cierto tiempo lo traigo el tópico de él, porque aquí en Puerto Rico nadie se acuerda de este muchacho, que es de extracción puertorriqueña, es un New Yorker, ¿no?, puertorriqueño. Nadie se acuerda de él. Nadie le da seguimiento, ¿no?, de la época en que vivía en Chicago. O sea, nadie le importa a este muchacho. Este muchacho fue arrestado cuando regresaba de Pakistán. Y en el momento en que se le arrestó, se le acusó de varias cosas. Se le acusó de terrorismo, se le acusó de querer fabricar una bomba sucia dentro de los Estados Unidos para atacarnos a los ciudadanos norteamericanos. Una bomba sucia es lo que se llama un artefacto explosivo radiológico. Me explico, lo más sencillo posible. Un explosivo común con algún elemento radiactivo, cobalto, uranio,
polonio 210, cualquier sustancia que pueda ser obviamente radiactiva, estroncio, lo que fuese, y que pues al explotar pues se esparce por todas partes en el lugar. Usted hace este tipo de explosiones dentro de un edificio, dentro de un mall, dentro de un lugar que usted puede afectar a mucha gente, obviamente contaminarla, y es muy difícil descontaminar esto luego. Se le acusa de eso, se le acusa de estar activo como terrorista, como ser parte del grupo Talibán. Por otro lado, en algún momento trataron de enlazarlo con Al Qaeda también. O sea, todo esto se estuvo discutiendo, ¿no?, dentro del protocolo que se presentó en contra de él, las acusaciones. Ninguna de ellas prosperó porque no había evidencia ninguna de ellas. Oiga bien, no había evidencia de que Pucho estuviera en nada de eso. Pero sí, se le acusó obviamente de asociación ilegal, ¿no?, asociarse ilegalmente con un grupo proscrito en los Estados Unidos, un grupo que era enemigo del Estado. Desde 1999 había obviamente una directriz ejecutiva, ¿no?, una orden presidencial que condenaba y señalaba cualquier tipo de operación o cualquier tipo de ciudadano norteamericano que estuviera enlazado con los talibanes. Ni donar dinero, ni ayuda, ni relacionarse, ni comunicaciones con los talibanes. De hecho, este muchacho, John Walker Leach, tienen prohibido escribir en árabe o hablar en árabe. Solo puede transmitir en internet o a ciertos lugares y tiene que hablar en inglés siempre. Esas son algunas, ¿no?, de las limitaciones que le han dado para que tenga el parole, ¿no?, para que tenga esta libertad que le han dado. En el caso de Pucho Padilla, nunca cogió un AK-47. Nunca atacó a nadie, nadie es nadie, no le cayó a tiros a nadie, no puso una bomba en ningún lugar, no estuvo en ningún frente de batalla, ni en Afganistán, ni en Pakistán cuando estuvo allí visitando Pakistán, las madrasas, no estuvo obviamente en Yemen ni en ninguno de estos lugares, pero Pucho Padilla fue chivo expiatorio. Sí se le encontró a Pucho Padilla encima, que eso sí fue cierto, que tiene una cantidad mayor a $10,000 y no la reportó. Algo que hizo aquí un reggaetonero, Farruko, que estaba en República Dominicana, vino con $50 y pico mil, ¿verdad? Pues bueno, algo parecido pasó con Pucho. Vino de allá, del Oriente Medio, bueno, originalmente de allá, la región de Pakistán, mucho más allá del Oriente Medio, y llegó con dinero y no lo reportó cuando fue detenido. Pucho lo tuvieron años y años y años detenido sin juicio alguno. Estuvo incluso preso dentro de un portaaviones norteamericano. Lo tuvieron en Guantánamo, lo han tenido en diferentes cárceles, hasta en una cárcel de máxima seguridad. Se le torturó, obviamente se le interrogó con todo el sistema del manual de operaciones de la CIA para extraer supuesta y alegadamente la verdad de este muchacho. En la actualidad, y lo digo yo, y usted verifique lo que le digo, verifique, Pucho Padilla está loco, perdió la conciencia. Esto aparentemente, pues, como parte, ¿no?, de las torturas que sufrió psicológicas durante su detención todos esos años. Así que John Walker Leach sale a la libre comunidad, habiendo disparado, habiendo ponido bombas, haber estado activo en un escenario de guerra donde estaban los soldados norteamericanos, siendo parte de los enemigos de los norteamericanos, pero es blanco y colorado, así que la cosa es diferente. Sale libre, Pucho Padilla no. Está preso, loco, no sé si lo tienen en psiquiatría forense o en qué cárcel específicamente, pero ahí está el caso de Pucho Padilla, del que nadie, jamás habla en Puerto Rico. Como que si les diera vergüenza hablar de eso, no sé, la mente colonizada, como que fo. Era interesante indagar mucho más. Hay muchas otras cosas más sobre ese caso en particular. Yo le invito a que usted busque más. Poco a poco yo siempre voy a hablar más de esto, voy a traer más datos de diferentes cosas correlacionadas con esta situación. Así que ahí tienen otro más. A John Walker Leach, ahora está en la libre comunidad, ahora anda por ahí campeando por su respeto. Vaya usted a saber qué pasa con este hombre. Vamos por otra cosa ahora. Luego ahorita hablaremos un poco de la situación de Irán y los Estados Unidos. Mis amigos, usted sabe que la guerra económica entre China y los Estados Unidos continúa. Esta guerra tiene varias vertientes. Lo que hay aquí en juego es el control del mundo, como hablé hace un momentito con el 5G, obviamente. Instalar la red 5G en todas las calles del mundo, esto significa una riqueza incalculable, como mencioné yo, $12 trillones ya para el 2035, cuando el 5G esté en su apogeo, cuando obviamente estas antenas conecten todo lo que existe, la nevera, el televisor, su celular, todo. La diferencia, por ejemplo, estas antenas de 5G vis a vis las 3G y las 4G, es que las 5G tienen que estar cerca. 3G puede estar a kilómetros, a millas, igual que la 4G, donde usted tiene su celular o su computadora, a millas y cubre. Pero debido obviamente a la tecnología y el tipo de banda y frecuencia que utiliza 5G, tiene que haber muchas de estas cerca, ¿no? Y esto le da, ¿no?, la capacidad de poder tener una gran cantidad de artefactos conectados. Ya vamos a la pausa. Bueno, de esto vamos a hablar porque es importante por ejemplo, esta guerra de rivales entre Estados Unidos
Y China pues también incluye a Europa, las compañías europeas de comunicación, que también interesan tener control del mercado europeo del 5G. Recuerde que, aunque como mencioné hace un ratito, los Estados Unidos son los más adelantados en lo que se refiere a instalación de infraestructura para el 5G, ya tienen el 48% de todas las zonas o regiones urbanas de los Estados Unidos ya tienen capacidad para estar en 5G. Quien lo controla no solamente el desplazamiento de información rápida y el control de Internet, sino la inteligencia artificial y todo lo que va relacionado con esto. Cuando vengamos a hablar de esa conexión de la 5G, de la que tanta gente también dice que es nociva, que pudiese ser peligrosísima, alegadamente se han reportado en pruebas que se han hecho en Europa, por ejemplo en Holanda, las muertes de aves masivas y muchas otras cosas que aparentemente pudiesen ser consecuencias colaterales de esta radiación intensificada ya. Recuerde que la radiación más peligrosa es la ionizada, pero aparte de otros elementos que pueden haber relacionados con esto, pero vamos a hablar de ese control del Internet y las cosas y cómo se va a facilitar la aplicación de esta inteligencia artificial en el futuro próximo. Me dicen que vamos a la pausa y sabes qué, llévatela, pégala, Puerto Rico.